Jóvenes, comienzo a grabar la sesión del día de hoy, en la que trabajaremos con el apunte 5. Lo primero que quisiera comprobar es que el apunte 5 está en el aula virtual, y si no está, lo vamos a subir inmediatamente. Este apunte trae 5 problemas sobre optimización. Es decir, se plantea una situación y se pide que usted busque valores máximos o mínimos a partir de las herramientas que nosotros ya tenemos con las aplicaciones de la derivada. La evaluación de la semana pasada, los resultados aún no los van a tener. Hay un par de excepciones que tengo que evaluar de un par de compañeros y compañeras. Y por tanto, por eso también le pedí al ayudante el día viernes que trabajara solo con algunos de los ejercicios. Él supone que resolvió con ustedes las preguntas, pero fácilmente pudieron notar que las preguntas eran distintas a veces de la prueba. Y eso significa que cada pregunta, de las 5 preguntas, proviene de un banco de preguntas de al menos 4 preguntas cada una, que iban, digamos, saliendo de forma aleatoria. ¿Ya? Lo primero que quisiera preguntar entonces es experiencia respecto a la ayudantía del día viernes. Cómo sintieron la ayudantía, si eso les ayudó a clarificar algunas cosas. Hoy día les voy a dejar al terminar la clase el taller grupal número 1. Por tanto, lo que trabajaron en la ayudantía es bien importante. ¿Ya? Porque aquello que trabajaron en la ayudantía también va a ser preguntado en este taller grupal número 1. ¿Ya? Recursos para el aprendizaje. Apuntes de la clase. Claro, el apunte 5 no está. Vamos a subir entonces. Voy a subir el 5 y el 6 también para tenerlo ahí a mano, todos los apuntes. Esta semana y los que con los que vamos a comenzar a trabajar la semana próxima. Y también quisiera que viésemos la programación. Como ustedes saben, estamos un poquito atrasados con respecto a los temas, pero yo no me voy a mover de las fechas, ¿ya? O sea, aquí estamos viendo optimización, razón de cambio instantánea, vamos a echar un vistazo obviamente a la regla del orbital, y con eso terminaríamos las aplicaciones de la derivada. Aquí vamos a apurarnos un poquito más respecto a las integrales, porque al menos hasta la integral por partes lo vimos el semestre pasado. Sin embargo, igual lo vamos a repasar, ¿ya? Para centrarnos más en temas de integración, en estas otras 2 técnicas de integración, que son las fracciones parciales y la sustitución trigonométrica. Entonces, nosotros tuvimos nuestra evaluación el 2, ¿cierto? Y nuestra próxima evaluación es el 7 de octubre. Ojo con eso, la fecha no cambia. No cambia, no vamos a cambiar la fecha. Y nuestra tercera evaluación ya sería el 2 de diciembre. Luego una retroalimentación y la evaluación integrativa el 9 de diciembre, para cerrar el curso el 16 en realidad. Y probablemente quienes estén listos con la integrativa, el 9 van a estar listos. Eso espero. Entonces, teniendo nuestro apunte cargado ya en el aula virtual, ustedes pueden descargar el apunte 5 y el apunte 6. Quisiera, antes de seguir, pedir opiniones, comentarios. Si quieren, de hecho, vamos a hacer lo siguiente. Voy a pausar la grabación un ratito. Nosotros hoy resolveremos estos problemas. O sea, yo voy a ir preguntando ciertas cosas y necesito que hoy día participen harto. No voy a dejar la solución en el apunte. O sea, voy a escribir obviamente otro apunte, pero este apunte no lo voy a compartir porque quiero que
se den el tiempo de volver a resolverlo, de volver a pensar en estos problemas, no que vean algo que ya está hecho. ¿Ya? Y el primer problema dice lo siguiente. Una empresa de fabricación de puertas y ventanas de madera utiliza, vamos a copiar todo mejor. Andar con medias tintas mejor para que... Ahí sí. Una empresa de fabricación de puertas y ventanas de madera utiliza un tablón rectangular para la hoja. O sea, aquí hay un rectángulo. Y 3 listones de 10 centímetros de ancho para el marco. De 10 centímetros de ancho. O sea, lados laterales y lado superior. El precio del tablón es de 1.280 pesos por metro cuadrado y el de los listones es de 870 pesos el metro lineal. Las dimensiones de una puerta de 2 metros cuadrados de superficie de hoja, o sea, calcular las dimensiones de una puerta de 2 metros cuadrados de superficie de hoja para que el coste sea mínimo y también determinar cuál sería ese precio mínimo. Y luego, bueno, si la puerta es de 2,5 metros de ancho y 0,8 metros de alto, ¿cuál es el precio? El segundo no es tanto de optimización, es casi de aplicación. Entonces, como debemos optimizar aquí algo, aquí hay algo que optimizar, como debemos optimizar algo, es decir, en este caso, buscar un valor mínimo, conviene expresar el problema mediante una función. ¿Ya? Ojo, acá no estamos modelando, ¿ya? Porque para el proceso de modelación es un proceso cognitivo mucho más largo de producir. ¿Ya? O sea, el proceso de modelación implica, por ejemplo, ensayo y error, etcétera. Pero aquí ya tengo ciertos datos. ¿Ya? Entonces debemos optimizar algo. En este caso, buscar un valor mínimo. Conviene expresar el problema mediante una función. Entonces, ¿cuáles son las variables involucradas? ¿Cuáles son las variables involucradas? Me gustaría leer o escuchar. Que usted me diga cuáles son las variables que usted identifica en este problema. Yo las voy a ir anotando. Ya, o sea, el valor por metro cuadrado. ¿Ya? ¿Está bien eso? Los listones. ¿Cantidad de listones o precio de los listones o medida de los listones? Un tablón rectangular y 3 listones. Ya, pero ¿qué variable sería esa? Eso es lo que quiero que identifiquemos. Variables, por ejemplo, precio, distancia, área. Por ejemplo, la medida de los lados de la puerta es una variable. Ya perímetro de la puerta.
¿Qué me están pidiendo que sea mínimo? El costo. ¿Y el costo de qué depende? De los metros cuadrados. Entonces, necesito el área de la puerta. El área de la puerta. Fíjense lo siguiente. Al área de la puerta le vamos a llamar la variable A. A la medida de los lados le vamos a llamar X e Y. El perímetro de la puerta obviamente va a ser 2X más Y, en este caso. Y el valor del metro cuadrado sería A por este valor. Entonces, mira, el área de la puerta depende de qué variables. De X e Y, o sea, nosotros sabemos que es X por Y. Pero ahí tenemos una función de 3 variables. Necesito una función de 2 variables. ¿Cierto? O sea, el área es fija, ¿cierto? Debo ocupar el perímetro para despejar. Mira, el área es fija, sabemos que el área es fija. O sea que 2 es igual a X por Y. Sabemos que eso es fijo. Que el área es fija. Lo que puede cambiar es X e Y. O el perímetro. El perímetro no es fijo. O sea, el perímetro que es, digamos, 2X más Y. Teniendo X como las varas laterales o los listones laterales e Y como el listón superior. Pero podemos expresar una variable en función de la otra. ¿Por qué? Porque este 2 igual a X por Y implica que Y, por ejemplo, es igual a ¿cuánto? A 2 sobre X, ¿cierto? Entonces, con esto podemos decir que esta función perímetro, que es la que vamos a minimizar, ¿ya? Y aquí nos dicen, ya. En este caso, el perímetro, ¿cómo lo podríamos escribir? Dos x más x medio, ¿cierto? Si hacemos la fracción, aquí podría ser, ya, ojo con esto, si hago la fracción, Francisca. Sobre X. Gracias. La fracción es al revés. ¿Ya? Aquí lo que voy a hacer es amplificar la primera fracción, que es 2x por x, para tener 2x al cuadrado dividido x, más 2 dividido x, es decir, 2x cuadrado más 2 sobre x. Ahora tenemos
una función que determina el perímetro, bueno, en este caso, la cantidad de metros lineales que se deben utilizar, de metros lineales de listones. Eso es lo que va a determinar esta función. En función de uno de los lados de la puerta. Entonces tenemos esta función. P de X igual a 2x cuadrado más 2 sobre X. Entonces ahora nos están pidiendo encontrar el valor mínimo de este perímetro. ¿Qué habría que hacer? Si necesitamos encontrar el valor mínimo de este perímetro. ¿Ya? ¿Derivar, dice Francisca? Sí, derivar, Francisca. Vamos a leer un poquito para releer el problema, ¿ya? Derivar es igual a 0, claro. Dice Cristóbal. Sí. ¿Cómo lo conversamos los primos? Super. Entonces, 2 minutitos, derivamos y me cuentan.
¿Alguien me puede dar la derivada de esta función? O sea, ¿cuánto es P' de X? Yo les doy una pequeña pista. Es una fracción. ¿Ya? 2x cuadrado menos 2. 2x cuadrado menos 2. Sí, eso es correcto, sobre x cuadrado. Perfecto. Correcto, Vicente. Entonces, como ya dijo Francisca y Cristóbal, hay que, luego de derivar, igualamos a 0. Es decir, vemos cuando P' de X es igual a 0. Eso implica que toda esta expresión es igual a 0, que a su vez implica... ¿Qué implica eso? ¿Cuál de las dos va a ser igual a 0, el denominador o el numerador? ¿El denominador o el numerador? Ay, Cristóbal, Melanie, ahí. ¿Dónde es que? El numerador. O sea que 2x cuadrado menos 2 es igual a 0. Y esta es una ecuación cuadrática, ¿cierto? Con dos soluciones. Sí. Esta ecuación cuadrática tiene dos soluciones. Esta. De hecho, yo lo primero que haría es dividir por 1 en ambos lados de la ecuación para obtener x cuadrado menos 1 igual 0. Lo que implica que x cuadrado es igual a 1, es decir, x es igual a más menos la raíz de 1, que es 1. O sea, más o menos 1. ¿Estamos de acuerdo con eso, jóvenes? Sí, perfecto. ¿Quién más que me confirme? Sí, bien, súper. Entonces, mira, vamos a mirar gráficamente esta función. Vamos a mirar su representación gráfica. Para saber cuál es máximo y cuál es mínimo, ¿qué habría que hacer para saber eso? Evaluar, sobrevaluar. Francisca, ¿por qué los puntitos? Hay que sacar la segunda derivada y evaluar los puntos críticos ahí. Hay que usar el criterio de la segunda derivada. Si la segunda derivada es positiva, entonces el valor es mínimo. ¿Ya? Pero Francisca me puso unos puntitos, no sé por qué. Profe, disculpe, fue mi hijo. Ah, ya. Ya, tranqui. Yo ya te iba a decir de qué plantilla eres, que no conozco tu jerga. Ya. ¿Cuál es máximo, cuál es mínimo? Utilizamos el criterio de la segunda derivada.
Claro, y así como que no iba a decir algo, pero muy importante. Entonces ahora hay que buscar P2' de X. Y sabiendo que eso es la derivada de P', es decir, la derivada de esta expresión. Entonces también por unos minutitos para que me den esa derivada.
¿Alguien que haya hecho la derivada? La segunda derivada. Que me diga, le voy a dar otra pista. Es con una fracción. Pero ya no es tan fácil. A ver, tengo dos soluciones distintas. Porque Melissa dice que es 4 sobre x cubo. Y Camila dice que es 4 sobre x menos 2 por 2x al cuadrado menos 2 sobre x cubo. Tengo duda ya, tengo duda. Me dio 1. 1 sobre x cuadrado, pero ¿qué ha pasado? A ver, veamos. Lo primero sería la derivada del denominador, del numerador, que en este caso sería 4x por el numerador sin derivar, por el denominador sin derivar, x cuadrado, menos el 2x al cuadrado menos 2 multiplicado por la derivada de x cuadrado, que es 2x, sobre, en este caso, x a la cuarta. Y recuerden que es al cuadrado. Al cuadrado. Así que esos x al cubo yo no sé de dónde salieron. ¿Está correcto lo que acabo de hacer? Entonces sigamos. Aquí tenemos x a la cuarta y sería 4x al cubo, dije al cubo, menos 4x al cubo más 4x. Ah, ahí aparece el x al cubo, desaparece, o sea, aparece el x al cubo. O sea, esto es el 4x al cubo con el otro, el menos 4x al cubo, se miran y se dicen, oye, tú somos iguales. Voy a anotarlos, esto aquí los voy a marcar con otro color. Esos dos se miran y se dicen, oye, tú somos iguales, vámonos. Y nos queda 4x sobre x a la cuarta, es decir, 4 sobre x al cubo. Al cubo, dije al cubo. ¿Estamos de acuerdo ahora? Súper. Súper, súper. Entonces, evaluando esta segunda derivada en el valor correspondiente, podemos ver, mira, aquí P 2', no, nada que ver, P 2' de menos 1 es igual a menos 4. Y P 2' de 1 es igual a 4. Lo que implica que x sub 0 igual a 1 es un valor mínimo. Porque su segunda derivada es positiva, es decir, la función es convexa. Mira, vamos a graficar esta función. ¿De dónde la tenemos? Acá. Esta función. La vamos a graficar en GeoGebra. Y fíjate. Bueno, el lado negativo la verdad es que no nos interesa. Porque, Profe, ¿sí? no está mostrando GeoGebra. Ah, ya, perdón. Ahí sí. El lado negativo no nos interesa porque no podemos hacer una puerta que mida menos 1 metro. Pero ahí vemos que la puerta mide 1 metro, o sea, el lado mide 1 metro y el otro lado mide 4.
el otro lado. O no, digo, el perímetro mide 4, perdón. ¿Ya? Esto nos dice que el valor de I es igual, en este caso ya sabemos que I es igual a 2 dividido X, es decir, 2. Entonces, una puerta cuyas dimensiones son 1 metro y 2 metros, minimiza el perímetro. Minimiza el perímetro. Ya. El resto de cálculos se los dejo a ustedes. Que ustedes los hagan. Veamos los otros problemas, por lo menos leamos. Dice, encontrar dos números, parejas de números X y tales que el doble del cuadrado de Y, de X, y que la resta de sus cuadrados sea mínima. O sea, que Y sea el doble del cuadrado de X. Hay que establecer una función y maximizarla. Un fabricante de cajas de cartón quiere elaborar cajas abiertas a partir de trozos rectangulares de cartón cortando cuadrados en las esquinas y doblando hacia arriba. Si las dimensiones de cada trozo de cartón son de 10 centímetros de ancho por 17 de largo, determina la longitud que deben tener sus lados de los cuadrados a cortar para que la caja resultante tenga el mayor volumen posible. Sean A y B dos puntos opuestos a orillas de un río recto de ancho constante igual a 3 kilómetros. Un río ancho, de 3 kilómetros de ancho. ¿Hay ríos tan anchos? Sí. El Nilo, por ejemplo, el Amazonas, el Mississippi. No sé si en Chile acá el Biobío llega a tener 3 kilómetros en su máxima, digamos, extensión, que es cuando ya están llegando a la costa. Un tercer punto C está en la orilla donde está B, acá kilómetros de B. Una compañía telefónica desea tender un cable desde A hasta C. Si el costo por kilómetro de cable tendido sobre tierra es de 10.000 pesos y el costo por kilómetro de cable tendido bajo el río, un cable subterráneo, es de 12.500, encuentra el costo mínimo del cableado desde A hasta C para K igual 2 y para K igual 10. En cada caso señala las condiciones bajo las cuales el costo encontrado es mínimo. Sugerencia, considera un punto arbitrario P entre B y C, de modo que el cable comience en A y se dirija hacia P y luego hacia C. Ahí se da una sugerencia. Por último, encuentra las dimensiones de un cilindro circular recto de mayor volumen que puede inscribirse en un cono circular recto cuyo radio mide 5 centímetros y su altura 12. Jóvenes, problemas que quedan propuestos, que no los vamos a revisar en clase necesariamente, pero que son desafiantes para usted. ¿Ya? Quizás, bueno, ya hicimos el 1, quizás podríamos en alguna otra clase o dejar al ayudante la tarea de resolver alguno de estos problemas. Es que a mí me parece que no, son todos igual de complejos, me parece. Quizás el 2 es como el más facilito, pero en realidad son todos igual de complejos. ¿Ya? Porque vamos a establecer nuestro primer taller, que va a ser grupal. ¿Ya? Entonces, en nuestro curso, en nuestra aula virtual, en la parte de talleres, vamos a dejar nuestro primer taller. Yo creo que la entrega de este taller debería ser para este jueves. Entregarlo el jueves, de aquí al jueves. ¿Por qué? Porque son poquitos problemas en realidad. Y aquí vamos a ver que son poquitos problemas dentro de esto. Tenemos Dropbox, Católica Silva Enrique, 2021, semestre 2, aplicaciones, talleres, taller 1. Les voy a leer el taller 1.
Y lo vamos a dejar aquí. Bueno, integrantes, como pueden ver, 4. Dejémoslo en máximo 5. Máximo 5. Aunque me parece que 5. Sí, porque son... Aquí hay por lo menos 4 derivadas y el resto son 2 preguntas. Desarrolle cada pregunta del taller y luego escríbalas en este mismo documento, en este mismo documento, utilizando el editor de ecuaciones, o escriba las soluciones en papel para luego subir un escáner o una fotografía. Procura anotar todos sus pasos y justificaciones. El taller tiene un total de 50 puntos. Para obtener una nota suficiente necesita 60% del puntaje, es decir, 30 puntos. La pregunta 1 determine la primera derivada de la siguiente función indicando cada uno de sus pasos. 5 puntos cada una de esas derivadas. La pregunta 2 determine la recta tangente normal a la siguiente función en x igual pi. Aquí hay una función. Y la pregunta 3 determine los valores de a, b y c para que la gráfica de la función ax cuadrado más bx más c sea tangente al eje x. Sea tangente al eje x. ¿Ya? Me parece que no es un taller muy complejo, pero que sí va a requerir ahí un tiempecito para que lo resuelva. Entonces, dicho eso, taller grupal número 1. Descripción, vamos a poner la misma descripción del documento que está aquí. Yo diría, claro, sí. De preferencia, un archivo PDF sería lo ideal. Aunque tenga imágenes de ese archivo, porque es más fácil para mí corregir y también darle retroalimentación. ¿Ya? Los archivos van a ser estos dos. Son el mismo archivo, uno en formato PDF y el otro en formato Word solamente. Fecha de entrega, el jueves 9. Yo creo que a la hora de la clase, es decir, a las 11:30. Fecha límite, no, sin fecha límite. Se pasó el plazo, se pasó nomás. Tipo de archivo, sí. Tipo de retroalimentación, comentarios de retroalimentación, anotación PDF. Configuración de entrega por grupo, aviso, calificación, puntuación. Este tiene 50 puntos. Calificación simple directa. Antes de poner guardar, cambios y mostrar. ¿Algún comentario que quiera hacer sobre los plazos, sobre las preguntas, sobre el taller? Si alguien tiene algún reparo, que calle ahora. O sea, digo, que hable ahora o calle para siempre. Como no los hay, entonces quedamos con eso. ¿Qué veremos en la clase del jueves? Razón de cambio instantánea, una breve explicación, unos cuantos, hay un problema explicado, ¿ya? Con su respectivo desarrollo, pero también insertar página, un salto de página. Vamos a poner la regla de L'Hopital. Ya, esto tema a desarrollar el jueves. El jueves vamos a desarrollar este tema.
que lo voy a dejar planteado ahí. Y así no se me olvida. Jóvenes, no sé si hay dudas, preguntas, quejas, reclamos, comentarios. ¿Alguien quiere recitar un poema? Agradezco a quienes ponen fotos aquí en Zoom. Así cuando volvamos a clases presenciales yo los voy a poder reconocer, aunque sea un poquito. Aunque capaz que después diga, oye, ni te parecían de la foto. Dicho eso, cuídense, pórtense bien, acuéstense temprano. No sé si me están escuchando, no lo sé. Sí, profe, lo estamos escuchando. Ya, no, es que un rato muy largo en que nadie dijo nada, entonces dije, a lo mejor estoy hablando y nadie me está escuchando. Ya, nos vemos, un abrazo. Chao, chao. Chao, cuídese.